todos una alegría de estar aquí, de verlos, y otra vez muchas gracias por... Ahora sí. Bueno, siempre es un gusto estar aquí y de verlos. Y otra vez muchas gracias por acogernos de manera tan buena. Y espero que entonces estas conferencias serán de mucha bendición para ustedes. Bien, en guise d'introduction à cette conférence, j'aimerais vous partager une citation. A modo de introducción de esta conferencia, yo querría compartir con vosotros una cita. C'est une citation de James Begg, qui était un pasteur dans notre église au XIXe siècle. Es una cita de James Begg, que fue un pastor de nuestra iglesia en el siglo XIX. Y la cita dice: el culto a Dios es lo más sagrado que sus criaturas tienen que hacer. Es más sagrado que el gobierno de la iglesia, más sagrado incluso que la doctrina cristiana, porque estos son, en cierto sentido, meramente instrumentales para llevarnos a las relaciones apropiadas con Dios. Y si es cierto, en cualquier área, que la voluntad de Dios debe ser la única regla, es especialmente cierto en su propio culto. Le culte est important. El culto es importante. C'est la chose la plus sacrée qu'un être humain ait à faire. Es la cosa más importante, más sagrada que un ser humano tiene que hacer. Et un aspect important du culte public, c'est le chant des psaumes a cappella. Y una parte, un aspecto importante de este culto público es el canto público a capela. Et le chant des psaumes uniquement. Y el canto de salmos en exclusiva. Alors, on peut se poser la question, pourquoi chantons-nous les psaumes et seulement les psaumes dans le culte public? Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué cantamos los salmos y solamente los salmos en el culto público? Est-ce que c'est parce que c'est une tradition que nous avons reçue de nos pères et donc nous la répétons par respect pour leur pratique? Es que es una tradición que hemos recibido de nuestros padres y la guardamos por respeto a ellos. Non. No. Nous ne chantons que les psaumes dans le culte public parce que nous affirmons et croyons que c'est ce que la Bible enseigne. No cantamos solamente los salmos en el culto público porque creemos y afirmamos que es lo que nos dice la Biblia. Et j'aimerais ce matin que l'on voit qu'au-delà de tout doute, la Bible enseigne bien que dans le culte public, nous ne devons chanter que les psaumes. Y yo querría pues esta mañana que podamos ver que a lo largo de toda la Biblia enseña que solamente tenemos que cantar los salmos. Mais avant de voir ce que la Bible nous dit sur le chant des psaumes, il nous faut parler de ce que l'on appelle le principe régulateur du culte. Pero antes de hacerlo tenemos que ver lo que la Biblia enseña acerca del principio regulador del culto. La psalmodie exclusive découle du principe régulateur du culte. La salmodia exclusiva proviene, es la consecuencia del principio regulador del culto. Qu'est-ce que le principe régulateur du culte? ¿Qué es el principio regulador del culto? Je vous donne une définition brève. Os doy una breve definición. Dans le culte, ce que Dieu ne commande pas est interdit. En el culto, lo que Dios no ordena está prohibido. Je répète, dans le culte, ce que Dieu ne commande pas est interdit. En el culto, lo repito, todo lo que Dios no ordena está prohibido. Et ce principe nous est enseigné dans la parole de Dieu. Alors, on va
prendre un des nombreux textes qui nous en parlent, Deutéronome chapitre 4, les versets 1 et 2. Esto está enseñado en numerosos pasajes y podemos leer en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2. Y leo directamente diciendo: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entráis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordene. Ne pas ajouter et ne pas retrancher à ce que Dieu ordonne. No añadir ni disminuir a lo que Dios ordena. Cela veut dire que tout ce que nous faisons dans le culte doit être commandé et prescrit par Dieu dans sa parole. Esto significa que todo lo que hacemos en el culto tiene que ser ordenado y prescrito por Dios en su palabra. Alors, soit expressément, ya sea de manera expresa, soit déduit par bonne et nécessaire conséquence. Ya sea deducido por buena o innecesaria consecuencia. Si Dieu ne commande pas quelque chose, alors c'est interdit. Si Dios no ordena una cosa, entonces está prohibido. Il est important de bien comprendre ce qu'est le principe régulateur avant de nous intéresser à la psalmodie. Y entonces es importante comprender bien qué es el principio regulador antes de introducirnos en acerca de la psalmodía. Alors maintenant, nous avons vu ce qu'est le principe régulateur. Ahora que ya hemos visto lo que es el principio regulador, posons-nous la question. Preguntémonos. Qu'est-ce qu'il nous faut pour prouver par la Bible la psalmodie exclusive? ¿Qué es lo que nos hace falta para probar por medio de la Biblia la psalmodía exclusiva? Nous n'avons pas besoin d'un verset qui nous dise, dans le culte public, vous ne devez chanter que les psaumes à l'exclusion de tout autre chant. No es necesario encontrar un solo versículo que nos diga tenéis solamente que cantar los salmos y dejar todo lo demás. Et souvent, lorsqu'on parle de ce sujet avec quelqu'un qui n'est pas convaincu par la psalmodie exclusive, ça va être sa première réaction. Mais montre-moi un verset dans la Bible qui me dit que je dois chanter que les psaumes et rien d'autre. A menudo pues es la reacción que tiene la gente con la que hablamos, que tal vez no está convencido de la psalmodía exclusiva y te dice, no, pues entonces muéstrame un solo versículo, un texto que nos diga que solo tenemos que cantar los salmos. Et ce n'est pas nécessaire. Y no es necesario. En vertu du principe régulateur, en virtud del principio regulador, j'ai besoin de deux choses. Necesito dos cosas. Premièrement, démontrer que Dieu commande à son Église de chanter les psaumes. Primeramente, demostrar que Dios ordena a su iglesia cantar los salmos. Et deuxièmement, démontrer que Dieu ne commande pas à son Église de chanter autre chose. Y, en segundo lugar, demostrar que Dios no ordena a su iglesia cantar cualquier otra cosa. Si je peux démontrer que Dieu commande le chant des psaumes, si yo puedo demostrar que Dios ordena el canto de los salmos, et qu'il ne commande pas de chanter autre chose, y que no ordena cantar cualquier otra cosa, alors la psalmodie exclusive est établie. Entonces, la psalmodía exclusiva queda establecida. Alors maintenant, je vous propose un survol de la Sainte Écriture pour voir ce qu'elle nous enseigne à propos du chant dans le culte public. Pues ahora os propongo hacer un recorrido por la Sagrada Escritura para ver lo que enseña la Escritura acerca del culto, del canto en el culto público. Et on va le faire en 4 étapes. Y lo vamos a hacer en 4 etapas. Premièrement, depuis la chute jusqu'à Moïse. Primeramente, desde la caída hasta Moisés. Ensuite, de Moïse jusqu'à David. Después, desde Moisés hasta David. Ensuite, de David jusqu'au jour du Nouveau Testament. En tercer lugar, desde David hasta el Nuevo Testamento. Et finalement, le Nouveau Testament lui-même. Y por último, el Nuevo Testamento mismo. Alors, la première étape de notre survol, de la chute jusqu'à Moïse. La primera etapa de nuestro recorrido desde la caída hasta Moisés. Le chant, dans le culte public, dans le culte ordinaire, dans le culte régulier, ne semble pas être un élément durant cette période.
Durante este periodo el canto en el culto de manera ordinaria, etcétera, pues no parece ser un elemento del culto durante este periodo, desde la caída hasta Moisés. La Bible ne nous dit pas que l'Église, à ce moment-là, chantait dans son culte. La Biblia nos dice que la iglesia en aquel momento cantaba para cantar culto a Dios. Nous passons donc à notre deuxième grande période, de Moïse jusqu'à David. Y ahora pasamos a nuestro segundo gran periodo, que es desde Moisés hasta David. Sí. Et là, nous avons plus de données, plus d'informations. Y aquí sí que vamos a dar más información. Alors, nous notons qu'il y a plusieurs cantiques qui vont être entonnés par l'Église. Hay distintos cánticos que van a ser entonados, cantados por la iglesia. Exode chapitre 15, Éxodo capítulo 15, Deutéronome chapitre 32 Deuteronomio capítulo 32 et Juges chapitre 5. y Jueces capítulo 5. Alors, ce sont des chants de louange adressés à Dieu par l'Église. Son cantos de alabanza dados a Dios por la iglesia. Néanmoins, il n'y a pas d'indication qu'ils forment un élément du culte ordinaire et régulier. Sin embargo, no hay ninguna indicación que diga que formaba parte de como elemento del culto ordinario regular a Dios. Ils viennent sceller, pour ainsi dire, des événements historico-rédempteurs, des événements importants dans l'histoire de la rédemption. Vienen a celebrar pues, los acontecimientos históricos redentores de Dios en la historia. Et notez une chose très importante, et ça il faut le retenir. Y hay una cuestión muy importante que hay que retener. Ces chants sont le fruit de l'inspiration. Estos cantos son fruto, resultado de la inspiración. Ils sont donnés à l'Église par des prophètes. Son dados a la iglesia por profetas. Par Moïse, Por Moisés. par Myriam également, sa sœur, También Miriam, su hermana, qui était prophète, que era profetisa. et Déborah également. Y Débora también, Prophétesse. profetisa. Alors, c'est important, parce que ce ne sont pas des chants qui sont composés par n'importe qui et qui seraient ensuite donnés à l'Église pour être chantés. Esto es importante porque no son cantos que cualquiera compuso y que lo dio a la iglesia para que lo cantaran. Ce sont des prophètes qui, de la part de Dieu, donnent ces chants à l'Église. Fueron profetas que de la parte de Dios se lo dieron a la iglesia. À cette époque, on a d'autres chants. On a, par exemple, le cantique d'Anne, comme on l'appelle. En aquella época también tenemos otros cantos, tal como se le llama, por ejemplo, el canto de Ana. Bon, c'était probablement pas un chant. Il est peu probable que Anna ait chanté en réalité. Seguramente no era un canto, no es poco probable que Ana lo hubiera cantado. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un chant entonné par l'Église, par la congrégation. De todas maneras, no fue un canto entonado por la iglesia entera, por toda la congregación. Et à nouveau, c'est un chant inspiré. Y por otra parte, una vez más, era un canto, fue un canto inspirado. Et enfin, la troisième donnée qu'on a et qui est très intéressante, c'est en rapport avec les écoles de prophètes. Y en tercer lugar, pues está también otro dato interesante en relación a todo esto, que fueron las escuelas de profetas. Et alors, on voit dans la Sainte Écriture qu'il loue Dieu avec des instruments. Y entonces vemos en las Sagradas Escrituras que alaban a Dios con instrumentos de música. Là encore, il s'agit d'un exercice lié au ministère de prophète, pas de chants qui sont repris et entonnés par la congrégation, par l'Église. Una vez más, pues vemos que son cantos que no eran cantados por toda la congregación, sino solamente por el grupo de profetas. Et une fois encore, puisque ces hommes étaient des prophètes, leurs chants étaient inspirés. Y una vez más, puesto que estos hombres eran profetas, sus cantos eran inspirados. La période qui s'étend donc de Moïse jusqu'à David nous apprend quelque chose de très important. El periodo que se extiende desde Moisés hasta David nos enseña una cosa muy importante. Il y a un lien entre le prophétisme et le chant. Hay una relación entre el profetismo, los profetas y el cántico, los cantos. Et les seuls chants qui furent donnés à l'Église pour être chantés ont été donnés par des prophètes. Y los únicos cantos que fueron dados a la iglesia fueron dados por profetas. Tous ces chants étaient inspirés. Todos esos cantos fueron inspirados. Bien, maintenant, nous passons à notre troisième grande période, notre troisième étape, qui s'étend donc de David, le grand roi David, jusqu'au jour du Nouveau Testament.
Y ahora pues pasamos a nuestra tercera gran etapa que se extiende desde el gran rey David hasta el Nuevo Testamento. Et là, c'est une époque très importante. Y esta fue una época muy importante Parce que c'est sous David que le chant de louange devient un élément du culte ordinaire, du culte régulier. porque es con David que el canto de los salmos se convierte en un elemento ordinario del culto a Dios. David n'est pas seulement le grand roi d'Israël. David no fue solamente el gran rey de Israel. David est aussi le psalmiste d'Israël. David fue también el salmista de Israel. Nous pouvons lire 2 Samuel, chapitre 23, verset 1. Verset 1 et 2, ça dépend bien sûr. Podemos leer en 2 Samuel, capítulo 23, versículos 1 y 2. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Le doux psalmiste ou le doux chantre d'Israël. El dulce cantor de Israel. David a ceci de particulier, c'est qu'il est un type par excellence du Seigneur Jésus-Christ. Y David pues tenía este punto en particular, muy importante, que fue un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Il est roi, fue rey, comme le Christ. Como Cristo. Il est prophète, Profeta también, comme le Christ. como Cristo. Et en un sens même, il est sacrificateur, comme le Christ. Y en un sentido también fue sacerdote como Cristo. Et il est également le grand psalmiste d'Israël. Y del mismo modo, él fue el gran salmista de Israel. C'est par David que Dieu donne à l'Église, pour la première fois, un livre de louanges. Fue por medio de David que Dios dio a la iglesia un libro de alabanzas. Le livre des psaumes. El libro de los salmos. Le livre des psaumes. Et dès lors, seuls les psaumes vont être chantés dans le culte public. Y desde entonces solamente van a ser cantados los salmos en el culto público. Et cela commence dès lors que David ramène l'arche à Jérusalem. Eso comienza cuando, a partir de que David trae el arca a Jerusalén. Nous voyons cela dans le premier livre des Chroniques au chapitre 16. Vemos esto en el capítulo 16 del primer libro de Crónicas. Et nous voyons que une partie du psaume 105 est chantée. Y vemos allí que se canta una parte del Salmo 105. Du psaume 96 aussi. Del Salmo 96 también. Et du psaume 106. Y del Salmo 106. Et plus important encore, ce qu'il nous faut bien savoir, c'est que tout cela se fait sur ordre de Dieu. Y bueno, lo más importante es que todo esto se hizo por orden de Dios, por mandato de Dios. 1 Chronique, chapitre 28, verset 19. Primera de Crónicas, capítulo 28, el versículo 16, creo. 19, oui, 19, peut-être que dans la... 28, 19. El 28, versículo 19. No, 28, excuse me. Primera de Crónicas, espera. 28, 19. No hay que confundir Primera de Crónicas con Segunda de Crónicas. 28, 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Vous voyez, c'est pas simplement que David a organisé le culte comme il le voulait. Non, c'est Dieu qui lui a commandé de faire les choses ainsi. ¿Veis? No es solamente que David organizó las cosas del culto como quiso, sino que fue Dios quien le dio las instrucciones. Donc, le culte public sous David connaît un développement. Entonces, el culto público con David conoce un desarrollo. Et voilà que le chant de louange devient un élément du culte. Y entonces fue cuando los cantos de alabanza se convierten en un elemento del culto. Et le chant de louange consiste uniquement dans le chant des psaumes.
Y los cantos de alabanza consisten solamente en los cantos de los salmos. Alors, vous connaissez l'histoire. Après David, le royaume donc, va se diviser et il va connaître des hauts et des bas. Ya sabéis que después de David el reino se dividió y conocería pues subidas y bajadas, ¿no? Et donc on va voir plusieurs rois dans la lignée de David qui vont restaurer le culte divin. Y vamos a ver pues que descendientes de David, reyes, pues algunos de ellos restauraron el culto a Dios. Et ils vont restaurer le culte divin en rétablissant le chant des psaumes. Y restaurarán el culto divino, pues el culto a Dios, restaurando el canto de los salmos. Par exemple, Josaphat. Por ejemplo, Josafat, 2 Chroniques, chapitre 20, versets 21 et 22. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 21 y 22. Y dice, y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. On voit qu'il y a là particulièrement une allusion au psaume 136. Aquí se hace pues alusión particularmente al Salmo 136. Donc Josaphat restaure le culte, mais Jéhojada également. Josafat entonces lo restaura, pero también el siguiente es Jéhojada. Jehoiada. 2 Chroniques, chapitre 23, verset 18. Segunda de Crónicas, capítulo 23, versículo 8, ahí leemos 23, 8. 2 Chroniques 23, verset 18. 18. Joiada. Luego ordenó Joiada los oficios de la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Donc, Josaphat, Jéhojada, Por tanto, Josafat y Joiada, mais aussi Ézéchias. pero también Ezequías. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 30. Segunda de Crónicas, 29, versículo 30. Dice, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y alabaron. Donc, vous voyez, hein, il loue Dieu avec les paroles de David et d'Asaph. Entonces veis que alabaron a Dios con las palabras de David y de Asaf. C'est un manuel de louange bien défini, il y a un corpus de textes bien défini. Vemos que es un manual y que hay un texto definido de alabanza. Les chants de David et d'Asaph, c'est-à-dire les psaumes. Los cantos de David y de Asaf, es decir, los salmos. Alors, on ne va pas regarder les autres textes bibliques, mais la même chose est vraie de Josias, il a restauré le chant des psaumes. No vamos a ver pues, los textos en detalle, pero lo mismo también con otros reyes, por ejemplo, Josías, también restauró el culto divino. Après la captivité, évidemment, Josué et Zorobabel, Esdras, chapitre 3, verset 10, bon, vous avez la référence, on ne le lit pas. Después también del culto, después de la deportación, ¿no? Con Zerubabel y Josué, también en Esdras capítulo 3, versículo 1, también pues, se lee esto mismo, en los salmos. Finalement, Néhémie, chapitre 12, versets 45 et 46. También finalmente en el libro de Nehemías capítulo 12. Alors, que nous enseigne cette troisième grande période dans l'histoire biblique? Entonces, ¿qué nos enseña este tercer gran periodo de la historia bíblica? Elle nous enseigne que le chant des psaumes, et des psaumes seuls, devient un élément du culte public. Pues nos enseña que el canto de los salmos, y solamente de los salmos, se convierte en un elemento del culto a Dios. Et bien sûr, nous voyons toujours ce lien très important, hein, il faut s'en souvenir, entre le chant d'un côté et le prophétisme. Entonces vemos siempre, esto hay que recordarlo, esta relación tan importante entre el canto y el profetismo. David, Asaph, Éman et Jéduthun sont des prophètes. David, Asaph, Amán y Jéduthun eran profetas. Venons-en maintenant au Nouveau Testament. Lleguemos ahora pues al Nuevo Testamento.
Alors, que trouve-t-on dans le Nouveau Testament? Est-ce que le chant des psaumes est aboli? ¿Qué nos encontramos entonces en el Nuevo Testamento? ¿Es que el canto de salmos está abolido? Bien au contraire, le chant des psaumes est confirmé dans le Nouveau Testament. Al contrario, el canto de salmos está confirmado en el Nuevo Testamento. Alors, pour vous le démontrer, on peut considérer plusieurs textes ensemble. Le premier, Matthieu chapitre 26, verset 30. Para demostrarlo podemos considerar distintos pasajes. Para empezar, Mateo, capítulo 26. Versículo 30. Matthieu 26, 30. Mateo, capítulo 26, versículo 30. Vous avez le texte parallèle en Marc, chapitre 14, verset 26. También pues tenéis el texto paralelo en Marcos 14, pero allí dice en Mateo 26, 30, habiendo cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Alors, qu'est-ce que le Christ et ses disciples ont chanté? Entonces, ¿de qué es lo que cantaron Cristo y sus discípulos? Cela ne nous est pas dit expressément dans le texte. Se nos dice, pues expresamente. Mais en fait, on sait que les Juifs, à l'occasion de la Pâque, chantaient ce qu'on appelle le Hallel. Bueno, pues a pesar de que no nos lo dijera expresamente, sabemos que los judíos cantaban en la Pascua el canto Hallel. Et en fait, le Hallel, qu'est-ce que c'est? C'est les psaumes, donc depuis le psaume 113 jusqu'au psaume 118. ¿Y qué es el Hallel? Pues el Hallel son los salmos del 113 al 118. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette occasion, le Christ institue le sacrement de la cène. Y lo que es importante es que en este momento Cristo instituye el sacramento de la cena del Señor. Et en même temps, il confirme le chant des psaumes pour l'Église sous le Nouveau Testament. Y al mismo tiempo confirma el canto de salmos para la Iglesia del Nuevo Testamento. Le Christ institue la cène à partir des éléments qui étaient utilisés pour la Pâque. Cristo instituye la cena a partir de elementos que se utilizaban para la Pascua. La cène vient de la Pâque. La cena proviene de la Pascua. Le sacrement du Nouveau Testament vient du sacrement de l'Ancien Testament. Los sacramentos del Nuevo Testamento provienen de los sacramentos del Antiguo Testamento. Tout comme la louange sous le Nouveau Testament vient de l'Ancien Testament. De la misma manera que la alabanza del Nuevo Testamento proviene de la alabanza del Antiguo Testamento. Ce texte constitue une prescription divine pour le chant des psaumes. Este texto se convierte en una prescripción divina, un mandamiento divino para el canto de salmos. Deuxième texte que l'on peut considérer ensemble, Actes chapitre 16, verset 25. Otro texto que podemos considerar juntos es Hechos capítulo 16, verset 25. 8, 16, 25. Que dice: pero como a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Alors, là non plus, il ne nous est pas dit exactement quel texte, quel chant ils ont chanté. Aquí tampoco se nos dice qué cantos ellos estaban cantando. Mais le sens le plus naturel qu'on peut donner à ce texte, c'est qu'ils ont chanté les chants que deux juifs à leur époque connaissaient, à savoir les psaumes. Pero el sentido más natural es el que ellos estaban cantando los cantos normales de los judíos de aquella época. Et cela est confirmé par le verbe qui est employé. Y esto está confirmado por el verbo que se emplea aquí. Le verbe s'emploie 4 fois dans le Nouveau Testament. El verbo se emplea 4 veces en el Nuevo Testamento. Et à chaque fois pour désigner le chant des psaumes. Y a cada vez está designando, está hablando de los cantos de los salmos. Alors, il apparaît une fois en Matthieu 26-30. Aparece una vez en Mateo 26:30. Le texte qu'on a lu. Que hemos leído. Dans le passage parallèle en Marc chapitre 14. En el pasaje paralelo de Marcos 14. Et en Hébreux chapitre 2 verset 12. Y en Hebreos capítulo 12, capítulo 2, versículo 12. Qui nous dit que le Christ chante les psaumes avec son Église. Que nos dice que Hebreos, que Jesús canta salmos con su iglesia. C'est un texte tiré d'ailleurs du psaume. Que, por cierto, es un texto también sacado del Salterio, de los Salmos. Enfin, on peut considérer également Éphésiens chapitre 5 verset 19 et Colossiens chapitre 3 verset 16. Y pues ahora podemos considerar ya por último Efesios capítulo 5 y también Colosenses capítulo 3. 5 verset 19, oui.
Dice, hablando, Efesios capítulo 5, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y después, Colosenses capítulo 3 y versículo 16. La palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Notez plusieurs choses ici. Hay que ver pues, distintas cosas aquí. Premièrement, Paul fait allusion à un corpus de chants qui existe déjà. En primer lugar, Pablo hace referencia aquí, se refiere a un cuerpo de cantos que ya existían. Deuxièmement, il fait référence à un corpus de chants qui est commun aux églises d'Éphèse et de Colosse. En segundo lugar, pues está hablando de un cuerpo de cantos que era común a las iglesias de Éfeso y de Colosas. Ensuite, il emploie des noms qui se retrouvent très régulièrement dans différents psaumes. Y en tercer lugar, pues está utilizando nombres que se repiten regularmente en los salmos. Ensuite, il nous dit que ces chants sont la parole du Christ. Además, nos dice que estos salmos son la palabra de Cristo. Et enfin, qu'ils sont spirituels. Y por último, que son espirituales. Et le sens de spirituel ici, c'est ce qui procède de l'Esprit Saint. Y lo espiritual es aquello que procede del Espíritu Santo. Si l'on prend tout ça en considération, il est impossible de conclure autre chose qu'une référence au psautier. Si tomamos todas estas cosas en consideración, es imposible concluir otra cosa que no sea que está hablando aquí del Salterio. Dernier texte que nous voyons ensemble pour le Nouveau Testament, Jacques chapitre 5, verset 13. Y por último podemos leer el último texto en Santiago, capítulo 5. En Santiago, capítulo 5 y versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des psaumes, nous dit Jacques. Si alguno está alegre, que cante salmos. Et nous voyons d'ailleurs dans ce texte que la psalmodie aussi a un devoir dans le culte privé, dans le culte individuel, du coup aussi dans le culte familial. Y bueno, de esta manera pues, vemos que el canto de salmos es también un deber del culto personal privado y también de familia. Alors, maintenant, considérons deux objections. Entonces, bueno, consideremos ahora pues, dos objeciones que se hacen. Des objections qui sont tout à fait populaires. Que son dos objeciones absolutamente populares, no corrientes. Que fais-tu, pourrait-on nous dire, mais que fais-tu des autres chants que l'on trouve dans le Nouveau Testament? Entonces, ¿qué hacemos con los otros cantos que se encuentran en el Nuevo Testamento? Le cantique de Marie, comme on l'appelle, le cantique de Zacharie ou le cantique de Siméon. El canto de María, el canto de Simeón y el de Zacarías. El canto de Zacarías, de María, Zacarías y Simeón. Alors, disons la même chose que ce que nous avons dit pour le cantique d'Anne, c'est-à-dire que, en fait, il est assez peu probable qu'il s'agisse de cantiques de chants comme on l'entend aujourd'hui. Pues digamos lo mismo que habíamos dicho al principio acerca del canto de Ana, que es muy poco probable que se trate de cantos. Ce sont des oracles prophétiques, poétiques. Fueron oráculos proféticos, poéticos. Mais quoi qu'il en soit. Pero de todos modos. Imaginons que ce soit des chants, de vrais chants, comme on chante aujourd'hui. Pero imaginémonos pues, que fueron cantos, ¿no? Como los que cantamos hoy en día. Eh bien, nous disons, là encore, que ce sont des cantiques individuels. Pero de todos modos vemos que son cánticos individuales. Il est clair qu'ils ne sont pas destinés à un usage dans le culte public. Está claro que no estaban destinados a ser usados en el culto público. Il est impossible de démontrer par le Nouveau Testament que Dieu nous commande de chanter ces psaumes dans le culte public. Es imposible demostrar por el Nuevo Testamento que Dios nos ordena cantar estos cultos en el culto público. Et ce que Dieu ne commande pas est interdit. Y lo que Dios no ordena está prohibido. Et enfin, notons que là encore, il s'agit de cantiques inspirés. Y por último, pues consideremos que sí, se trata de cánticos inspirados. Donc,
on ne peut pas utiliser cet argument pour dire qu'il faut chanter tout et n'importe quoi dans l'église. Con lo cual, no podemos utilizar este argumento para decir que podemos cantar cualquier cosa en la iglesia, cualquier tipo de cánticos. Ces chants, comme tous les autres chants qu'on trouve dans la Bible et qui ne sont pas dans le psautier, sont des chants inspirés. Estos cantos, al igual que los otros cánticos que nos encontramos en la Biblia, que no forman parte de este anterior, son cantos inspirados. La deuxième objection. La segunda objeción. Elle provient d'un Corinthiens chapitre 14, versets 26 à 31. Proviene de 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 à 31. 26 al 31. ¿Je le lis? S'il vous plaît. 26 también. 14 del versículo 14 del 26 al 31 que dice así: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno hablare en lenguas, sea esto por dos, a lo más por tres, y por turno y uno interprete. Y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Mas los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si a otro que estuviera sentado le fuera revelado algo, calle primero, porque todos podéis profetizar, todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Alors on peut nous dire, mais voilà, dans ce texte, on parle d'autre chose, d'autres chants que les psaumes. Alguien podría decir, ves, aquí está hablando de otros cantos en la iglesia que no eran los salmos. Alors je réponds deux choses. Entonces respondo dos cosas. La première, c'est que c'est pas certain du tout. La primera es que no está en absoluto seguro. En fait, on peut très bien comprendre ce texte comme une référence au psaume que l'on a. De hecho, se puede entender perfectamente este texto como haciendo una referencia, como refiriéndose al salterio que nosotros tenemos. Mais quoi qu'il en soit, même s'il fallait admettre qu'il est question d'autres chants que les psaumes. De todas maneras, ¿no? Aunque se pudiera admitir, ¿no?, que está hablando de otros cantos. Disons simplement qu'il s'agit d'un don extraordinaire qui a cessé, comme tous les autres dons extraordinaires. Digamos entonces que fue un don extraordinario que ha cesado, al igual que el resto de los dones extraordinarios en la iglesia. Il est mentionné avec les langues, Está mencionado juntamente con las lenguas. Et avec l'exercice du prophétisme. Y juntamente con el ejercicio del profetismo. Et ensuite, je réponds que là encore, il s'agit d'un chant individuel et pas d'un chant congrégationnel. Y pues entonces, una vez más, yo respondo que se trata de un cántico individual y no de un cántico congregacional. Ce que la congrégation doit faire, nous dit l'apôtre, c'est d'examiner. Lo que tiene que hacer la congregación, dice el apóstol, es examinar. Et enfin, notez, il y a quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais qui est très important. Y pues, por último, hay una cosa que hay que considerar, que es muy importante. Je le dis pour conclure ce que l'on a dit sur cette période du Nouveau Testament. Lo digo para concluir todo lo que hemos dicho acerca de este periodo del Nuevo Testamento. Il y a plusieurs ministères dans l'Église. Hay distintos ministerios en el Nuevo Testamento, en la Iglesia. Nombre d'entre eux ont cessé. Muchos de ellos han cesado, Commencé par les apôtres et les prophètes. comenzando por los apóstoles y los profetas. On sait aussi qu'il y a de nombreux dons. También sabemos que aquí hay pues, numerosos dones Et que nombre de dons extraordinaires, eux aussi ont cessé. y que pues, muchos dones extraordinarios han cesado. Donc, nous trouvons dans le Nouveau Testament un nombre très important de ministères et de dons. Entonces, en el Nuevo Testamento nos encontramos con un número importante de ministerios y de dones. Mais n'est-ce pas étonnant qu'aucun ministère, ni qu'aucun don ne fut celui de psalmiste? Pero no es entonces sorprendente que no hay ningún don, siquiera uno, de salmista. Sous l'Ancien Testament, lorsque Dieu a voulu donner un livre de louanges à son Église, il a levé un psalmiste. En el Antiguo Testamento, cuando Dios ha querido dar un libro de alabanzas, ha dado un salmista. Sous le Nouveau Testament, nous ne trouvons pas de psalmiste. En el Testamento no encontramos. Alors qu'il y a une plus grande infusion de l'Esprit de Dieu. Pero la efusión, el don del Espíritu es mayor en el Nuevo Testamento. Et c'est un fait hautement considérable. Y eso es un hecho muy considerable.
il n'y a pas de psalmiste sous le Nouveau Testament. No hay salmistas en el Nuevo Testamento. Alors, en résumé de tout ce que l'on vient de dire, Para resumir todo lo que hemos dicho, il ressort de notre survol de la Bible de nuestro recorrido por la Biblia, pues se destacan dos cosas. que, premièrement, Dieu a prescrit à son Église le chant des psaumes dans le culte public, à la fois sous l'Ancien et sous le Nouveau Testament. Que Dios ha ordenado a su iglesia el canto de salmos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. C'est la première chose. Esto es la primera de las cosas. La deuxième, c'est que Dieu n'a prescrit à son Église aucun autre chant dans le culte public. Que es que Dios no ha ordenado a su iglesia ningún canto que no sea este para el culto público. Et donc nous concluons que dans le culte public, seuls les psaumes doivent être chantés. Por lo tanto, concluimos que solamente en la iglesia tienen que ser cantados los cantos de los salmos. Et si quelqu'un remet en question cette conclusion, il doit prouver que l'une des deux prémices est fausse. Y si alguien quiere pues, probar, bueno, refutar todo esto, tiene que probar que una de las dos premisas es falsa. Et cela est impossible, Bible en main. Y esto es imposible. La dernière chose que je voulais voir avec vous, La última cosa que yo querría ver con vosotros, parce que bon, très bien, on chante les psaumes. La Bible dit qu'il faut chanter les psaumes. pues sí, porque muy bien, ¿no? La Biblia dice que hay que cantar los salmos. Et quelqu'un pourrait répondre, chanter les psaumes, c'est très bien, mais vous ne le faites pas comme dans la Bible. Alguien podría decir, sí, vosotros cantáis los salmos muy bien, pero vosotros no hacéis como dice la Biblia. Parce que sous la Bible, le chant des psaumes était accompagné d'instruments de musique et vous chantez a cappella. Porque en la Biblia, pues, se cantaban los salmos, pero estaban acompañados de instrumentos musicales y vosotros cantáis a capela. Alors que répondre? ¿Qué respondemos? Pourquoi chantons-nous a cappella? ¿Por qué cantamos nosotros a capela? Parce que nous croyons que là encore, c'est l'enseignement de la Sainte Écriture. Una vez más, porque creemos que es la enseñanza de la Sagrada Escritura. Alors disons tout d'abord que c'est vrai, dans le temple, les instruments de musique, certains instruments de musique accompagnaient le chant des psaumes. Sí, por supuesto, reconocemos que es verdad, en el templo del Antiguo Testamento, algunos instrumentos musicales acompañaban el canto de los salmos. Et évidemment, ces instruments étaient particulièrement liés aux holocaustes du matin et du soir dans le temple. Y también que estos instrumentos musicales estaban particularmente relacionados con los holocaustos de la mañana y de la tarde. 2 Chroniques, chapitre 29, versets 27 à 30. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 27 à 30. Del versículo 27 al 30. C'est la réforme d'Ézéchias. Es la reforma de Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 29, del 27 al 30. Y allí dice: entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, el rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y todos los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acababan de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron. Voyez, les instruments de musique, nous dit le texte, ont sonné jusqu'à ce que l'Holocauste fût consumé. ¿Veis? Hemos leído que los instrumentos musicales sonaban hasta que los holocaustos fueron consumidos. Et nous voyons que le chant des psaumes, lui, se poursuit après. Nous voyons que le chant des psaumes, lui, se poursuit après. Pero vemos aquí el canto de salmos, pues continúa después. Si bien qu'il est fort probable qu'après l'Holocauste, le chant des psaumes fut a cappella. Pero es bien probable que después del holocausto el canto de los salmos fuera a capela. Ensuite, il nous faut distinguer. Alors, les théologiens réformés avaient pour habitude de distinguer, dans le culte du temple, premièrement, les éléments essentiels du culte. Y hay que distinguir, los teólogos reformados pues, entonces han distinguido pues, del culto en el templo los elementos esenciales. Parmi ces éléments, vous avez la lecture de la parole de Dieu, particulièrement de la Torah, de la loi. Y entre esos elementos pues, nos encontramos con la lectura de la palabra de Dios, de la Torah particularmente. La prière. La oración. Et le chant des psaumes, évidemment.
y el canto de salmos, evidentemente. Par nature, ces éléments étaient destinés à être permanents dans l'Église. Por naturaleza, estos elementos estaban destinados a ser permanentes en la iglesia. Et d'un autre côté, des éléments temporaires et typologiques. Y por otra parte, pues estaban los elementos temporales y tipológicos. Les sacrifices, Los sacrificios, l'encens. el incienso. L'encens était à la prière exactement ce que les instruments étaient au chant des psaumes. El incienso era a la oración lo que los instrumentos era al canto de los salmos. Parmi ces éléments temporaires également, on trouve le sacerdoce, le temple lui-même et les instruments de musique. De los elementos temporales estaba el sacerdocio, el templo mismo y los instrumentos musicales. Ils appartenaient à la loi cérémonielle, laquelle est abolie sous le Nouveau Testament. Pertenecían a la ley ceremonial, la cual ha sido abolida en el Nuevo Testamento. Par nature, ils étaient temporaires. Por naturaleza eran temporales. Sous le Nouveau Testament, la loi cérémonielle est abrogée, les instruments le sont aussi. Sous la loi. Sous le Nouveau Testament, la loi cérémonielle est abrogée et les instruments donc le sont aussi. En el Nuevo Testamento la ley ceremonial ha sido abolida, por lo tanto los instrumentos musicales también abolidos. Ça, le Nouveau Testament nous le dit. Hébreux, chapitre 13, verset 15. El Nuevo Testamento nos lo dice, Hebreos capítulo 3, versículo 15. Hebreos 3, 15 nos lo dice, y leemos allí. Hébreux 13, 15. 13, 15. Así que, por medio de él, ofrezcamos siempre a Dios el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Le sacrifice de louange, c'est celui de lèvres qui confessent. Vemos el sacrificio de alabanza, es el de los labios que confiesan su nombre. Les lèvres suffisent sous le Nouveau Testament. Los labios son suficientes en el Nuevo Testamento. Autre texte très intéressant dans le chapitre juste avant, Hébreux chapitre 12, versets 18 et 19. Un texto también muy interesante en el capítulo anterior, Hebreos 12, capítulo 18, versículo 18 y 19. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la vieron rogaron que no se les hablara. Vous ne vous êtes pas approchés du son des trompettes. Dice, no os habéis acercado al sonido de las trompetas. Et nous savons que les instruments dans le temple sont venus s'ajouter. Ils sont un développement des trompettes données par Moïse. Y vemos después que los instrumentos del templo pues, fueron un desarrollo de las trompetas que habían sido dadas por Moisés. Plus de trompettes sous le Nouveau Testament. Ya no hay más trompetas en el Nuevo Testamento. Et finalement, et je conclue avec ça, y finalmente, ya concluyo con esto, le culte de l'Église sous le Nouveau Testament est en grande partie celui de la synagogue. Y por último, pues el culto de la iglesia en el Nuevo Testamento es en gran parte el de la sinagoga. La synagogue avait les éléments essentiels du culte sans les éléments temporels et transitoires. El culto de la sinagoga tenía los elementos esenciales, sin los elementos, digamos, temporales, ¿no? Circunstanciales del templo. Et selon toute vraisemblance, les psaumes étaient chantés a cappella dans la synagogue. Y efectivamente, pues los salmos estaban cantados a capela en la sinagoga. Les instruments sont donc abolis sous le Nouveau Testament, mais les psaumes sont commandés. Los instrumentos musicales han sido abolidos en el Nuevo Testamento, pero los salmos han sido ordenados en el Nuevo Testamento. C'est la raison pour laquelle nous chantons les psaumes a cappella. Y esa es la razón por la cual cantamos nosotros los salmos a capela. Merci pour votre attention. Muchas gracias por vuestra atención.